Historias que mueven e inspiran. Historias que impulsan a más mujeres a tomar acción. Aquí no hablamos de sueños, hablamos de hechos. Un micrófono, una voz, 1000 caminos abiertos. Esto es Mujeres de Acción. Somos Voz, un podcast de Mujeres de Acción. Hola, ¿cómo están? Es un gusto para mí saludarlos a todas las personas que el día de hoy nos acompañan en este nuevo capítulo de nuestro podcast Somos Voz, Mujeres en Acción. Y quiero decirles que hoy estamos muy, pero muy contentas porque nos acompaña una mujer que tiene una larga trayectoria política y que esa trayectoria política, desafortunadamente, como muchas mujeres, pues no ha estado exenta de situaciones de discriminación y de violencia. Pero antes de entrar a la parte triste, vamos a entrar a esa parte contenta, esa parte de esa mujer que a pesar de todos los obstáculos está aquí, ha luchado, ha sido alcaldesa del municipio de San José Iturbide y ha tenido a lo largo de su vida una gran trayectoria. Trayectoria que desafortunadamente no ha sido ajena de la violencia política, pero eso lo platicaremos más tarde. Cindy, quiero darte la bienvenida, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy a grabar este capítulo que justamente trataremos de abordar contigo el tema tan difícil para muchas mujeres que hoy se dedican a la política, como es la violencia política en razón de género. ¿Cómo estás? Muy contenta. Muchas gracias, Anabel. Es un honor para mí poder estar aquí contigo y poder compartir experiencia, que eso es lo que nos ha tocado vivir y transitar en este camino, junto contigo y con otras mujeres que pues hemos ido de la mano, que nos hemos ido sosteniendo, pero aquí estamos. Pues fíjate que justamente, Cindy, el podcast que hoy estamos haciendo es una manera de cómo a través de la plática, de la charla y de los conocimientos y desafortunadamente las vivencias que hemos tenido muchas de nosotras como mujeres, pues nos hemos ido justo esto, construyendo, nos hemos ido también capacitando y hemos ido platicando de estos temas. Y pues vamos a entrar de lleno a la plática porque además tenemos pocos minutos y queremos de verdad exprimir todos tus conocimientos y saber. A mí me gustaría que nuestra audiencia conociera de viva voz quién es Cindy, qué ha hecho Cindy y políticamente hablando, y que nos compartieras tu experiencia, por favor. Pues muchas gracias. Primeramente, Cindy es una madre de familia con 2 hijos, Abril y Quique, 26 y 22 años. Que he venido en una cultura del esfuerzo, en la lucha picando piedra como muchas mujeres, empezando pues de cero, primero sin creer que yo tenía la posibilidad de aspirar a algún cargo político, porque los primeros años de mi vida yo trabajaba 12 años en lo que fue la iniciativa privada, en empresas, en algunos emprendimientos que tuve la oportunidad también de hacer, también con la tienda de ropa, también con la cafetería, en la parte del comercio. Y después, poco a poco, la vida me fue llevando a ser activista social y a tener invitaciones a trabajar en diferentes proyectos en la política, desde ser funcionaria en gobierno del estado durante 3 años, desde ser presidenta del DIF, desde ser candidata desde el 2015 empecé en esta parte y pues bueno, con diferentes campañas políticas y lograr también ser presidenta municipal, suplente de diputada federal también. Entonces he tenido la oportunidad de estar ocupando diferentes posiciones y en todas se aprende y de todas agradezco mucho, pero pues bueno, la vida nos ha puesto en situaciones que no han sido sencillas y que hemos tenido pues la fortaleza de salir adelante y de aprender, en unas raspadas, en otras gloriosas, pero de todas muy agradecida con la vida porque si no, no tuviéramos pues la entereza o la firmeza con la que hoy podría estar aquí contigo. Ay, muchas gracias, Cindy. Con esa firmeza justamente y esa fortaleza a la que aludes, yo quiero preguntarte un poco para ya entrar como en este ejercicio de lleno en la materia. Y aquí la pregunta es un poquito más técnica, ¿no? O sea, pero ¿cómo definirías tú la violencia política en razón de género? Porque encontramos 20,000 definiciones, pero tú, que has pasado por tantos cargos, que lo has visto desde diferentes trincheras, hoy para la persona que nos está escuchando, para la mujer que tiene un cargo, para la persona que dice, ¿me estará pasando a mí? O también la estaré ejerciendo yo, porque también es válido. A veces yo creo que sin percatarnos o ser la intención, o siendo la intención, también la ejercemos. ¿Qué es la violencia política en razón de género? Muchas veces parece que es un tema tan trillado
Y parece que, violencia política de género. Yo les voy a decir que en el 2018 fue la primera campaña que tuve. Y lo primero que hice fue poner una denuncia con quien resultara responsable por violencia política de género. Y las reacciones fueron así. ¿Para qué? Pues eso ni procede, eso nada, estás perdiendo el tiempo. Eso ni se aplica. Y no aplicaba en aquel entonces y ha venido avanzando en la manera de legislar, en la manera de tener hoy esos derechos, gracias a muchas mujeres que ha sido punta de lanza, una como tú, también al Instituto de la Mujer, que hiciste importantes reformas en nuestro estado para que también se castigaran y también se sancionaran esas conductas. Sin embargo, yo creo que todavía nos falta mucho en la implementación. La parte legislativa la tenemos muy clara y no en todos los estados. En nuestro estado ha sido algo que incluso ha sido modelo también, que ha servido para otros lados. La violencia política de género tenemos que entenderla que comienza pues muchas veces en la casa y que no te das cuenta que algunas conductas pueden ser de hombres o de mujeres que las normalizamos, que las naturalizamos y que yo misma ni siquiera sabía lo que era, hasta que me di cuenta que cuando quería yo contender, pues tenía que estar sujeta a una aprobación, a un consentimiento, o simplemente no era tu momento porque eres mujer. Entonces violentaba mucho la parte de los derechos y fueron muchos talleres y fueron muchas capacitaciones y he escuchado a muchas personas que lo hablamos y lo hablamos y lo hablamos, pero yo te voy a decir que hasta que no lo vives, hasta que no estás en una campaña, hasta que no te pasan situaciones que te pueden deprimir, no lo entiendes, no lo verbalizas como tal. Y yo no creo que solamente debamos de quedarnos en la violencia política de género como concepto. A mí me han dicho, oye, Cindy, es que te han pasado de tantas cosas, les podría enumerar muchas y no quisiera quedarme como ahí. Digo, no, yo no soy víctima de violencia política de género. Creo que ya somos sobrevivientes. Efectivo. Cuando pasamos esto, ya soy sobreviviente, ya, gracias, ya me arrastró la ola, ya sales con la Ya estoy. Sí, sí, sí. Y eso también te hace fuerte. Y lo central de una violencia política de género, después de que la vives, es cómo te recuperas, cómo sobrevives, cómo te construyes a tu autoestima, cómo en verdad dejas de creer todo lo que te dijeron, todo lo que escuchaste, todo lo que te expusieron, porque te abren a canal. Claro. Eres una persona que entra de cortar listones, de poner las flores bonitas para un evento, pues eso está bien, mientras no tengas el interés de entrar al poder. Cuando tú levantas la mano porque estás jugando por el poder, ahí ya estás siendo una persona incómoda para los intereses de alguien más. Ahí es en donde empieza la verdadera agresión. Fíjate que tocas algo bien importante que muchas mujeres, yo creo que es importante que volvamos a ello, porque creo que esa violencia que pasa desapercibida o es esa violencia que está normalizada y que tú lo citaste de una manera muy clara. Cuando yo levanto la mano, cuando expreso mis deseos de participar, cuando yo digo yo quiero, encuentro muchos no por respuesta, encuentro no es tu momento, encuentro ahorita no, espérate. Y creo que muchas mujeres no entendemos que desde ahí estos ejercicios son violentos. Creo que entendemos luego la violencia como ya la manifestación directa, expresa, cuando ya no cabe lugar a dudas que es contra ti y que te están violentando y dices, bueno, no lo veo yo, lo veo todo el mundo y me están violentando. Pero este tema de el no espérate, el de no es tu momento, el de no, yo creo que son muchos ejercicios que ya se han normalizado de violencia y me gustaría un poco ahondar en ello de quién te dice ese no. La sociedad, la gente, tu familia, toda la gente compuesta de quién te señala, de quién te critica, de cómo hoy las mujeres que nos están escuchando sepan que esa delegada que levanta la mano, esa presidenta de colonia, cuando ponen esos obstáculos, cuando les ponen eso no, pues eso también es violencia. Yo creo que hay que reconocer, y a veces duele, que sea tu primer círculo. Puede ser tu pareja, puede ser tu familia, una por competencia, o dos por miedo, o tres porque
hay desconocimiento acerca de lo que es, porque venimos finalmente de una historia de patriarcados que venimos arrastrando y que nosotras mismos también somos parte de esa formación y de esa cultura. Entonces, el ir luchando para irlo modificando nos cuesta trabajo tan solo verlo. Para mí empieza pues en la casa y después de ahí se va abriendo en tu círculo familiar, en tus amigos y ya las personas que van abriendo en estos niveles, que están ya en un círculo social o en un círculo rojo, podría ser. Sí, también, pero lo más importante es que tú lo identifiques y que tú creas que puedes. Si tú no estás convencida primero de ti, si tú no eres tu primer seguidora, nadie te va a seguir. Si no es fan, tu No, primero. debes ser tu propia fan. Sí, claro. Y eso cuesta mucho trabajo encontrarte, cuesta mucho trabajo creértela, cuesta mucho trabajo pensar que tienes la capacidad, que tienes el poder, que tienes el potencial de hacerlo. Y aunque lo tengas, tú no lo ves. Muchos lo ven alrededor de ti, menos tú. Oye, eso que dices es muy fuerte, porque es cierto. Yo creo que los seres humanos y las mujeres es importante que digamos sí, aunque esto que dices también lo voy a traer a colación porque yo quiero que juntas desmitifiquemos algo que siempre dice, que las mujeres nos ponemos el pie y algo que desafortunadamente hoy también están utilizando es a las propias mujeres como un instrumento para ejercer violencia. Y creo que es importante que lo hablemos porque hoy lo vemos en muchos ejercicios públicos donde quien es la cabeza de esas ideas pues van incitando a que sean las propias mujeres quienes cometan esta violencia política en razón de género, buscando esto, que las conductas sean difusas, se normalicen o finalmente quede como socialmente, ay, sí, son mujeres peleando, ¿no? Es totalmente cierto. No, bueno. Y tengo unos ejemplos para entenderlo. Cita nos clara. Por supuesto que sí. Al principio pensamos que solamente era un tema de feminismo y de los hombres contra las mujeres, y es que no, las mujeres y que nada más se unen y viejas argüenderas y que son conflictivas y así incluso hasta yo me lo estaba creyendo y decía, ¿será que sí estoy, será que yo lo hago? Estoy propiciando esto, pero no. Después me di cuenta que hubo mujeres incluso que fueron utilizadas como un instrumento precisamente pues por gente de la oposición. Yo tenía un regidor de la oposición Cuando fuiste alcalde. cuando fui alcaldesa. Y fue ahí donde me di cuenta porque empezó a utilizar mujeres en mi contra. Mira, ¿sabes qué? Lo que pasa es que te está violentando. Aunque no fuera una violencia política. O sea, tú estabas en plena sesión, decías algo y le decía a la regidora, poco regidora, la está violentando. No, era como por atrás, como que ya lo traía, ya las iba trabajando. Y pues la verdad es que las utilizaban. O sea, ya lo que decías, ellas ya se enojaban. Ya se enojaban, o sea, ya iban predispuestas. Está violentando, presidenta. Y incluso una fue y me demandó, ponle una denuncia. Él acompañó incluso a ratificar una denuncia por violencia política de género a otra persona. Sí, te está violentando porque no te habló, porque no te saludó, ve y denúnciala en derechos humanos. Entonces, esta misma persona iba guiándolas y pues al no tener el conocimiento, al tener la verdad, pues una completa ignorancia al respecto de lo que estaba sucediendo y en lugar de trabajar en un tema de sororidad, pues lo llevaban a un tema personal y a un tema de revanchismo que finalmente eran utilizadas políticamente, ¿no? Entonces, tanto utilizadas ella y era doble propósito. O sea, los utilizas a ellas, pero también en mi contra. Entonces empieza lo que tú dices. Se queda mal todo. Hacer un tema, y hacer un tema también manejado por hombres utilizando mujeres para este medio. Entonces las mujeres empiezan a malinterpretar o a desinformarse o a confundirse en lo que realmente estamos nosotros buscando. O sea, tenemos que ir más acompañadas, más de la mano, más informadas y saber exactamente de qué estamos hablando. Porque después también se confunde ese tema y te dicen, ya todo es violencia, ya es violencia. No todo. No me voltees a ver porque ya es violenta. Ya es violencia. Adelantando. Si pones límites, si eres firme, si eres una persona que no permite ciertas acciones o conductas que tengan que ser laborales o personales o lo que sea, a todo ya le quieren poner una etiqueta de violencia. No es así, no todo aplica. Y pues el caso está de que incluso cuando esas denuncias ninguna procedió, porque incluso hasta en los peritajes venía que, pues que no, que la persona no tenía ninguna afectación y que realmente pues era
parte de mediática, ¿no? No tanto que tuviéramos que hacerlo. Pero te lo pongo con un ejemplo, porque efectivamente se han utilizado. Pero qué importante es ese ejemplo que nos pones, porque además, ¿sabes qué? Es violencia política en razón de género, pero, o lo que intentan hacer como, parecer como una violencia política en razón de género, pero ya en el cargo. Y es que, a ver, también es importante hablar de que hablamos de violencia política en razón de género y como tú dices, todo lo que sea para levantar la mano, para participar, para decir yo quiero formar parte, yo quiero estar en esa contienda, hoy es violencia política. Pero creo que hemos dejado de hablar de qué pasa de la violencia política en razón de género cuando ya estás en la función del cargo y cuando están buscando la manera de desacreditar o de establecer o de normalizar conductas que al final son estos ejercicios de afectación. Yo quiero hacerte una pregunta, Cindy. Cuando tú te das cuenta de todo este panorama que hoy nos estás platicando, tú como mujer, como presidenta, como alcaldesa, al ver que una regidora, que una mujer te está diciendo que incluso ya hay unas denuncias, ¿cómo abordas este tema? ¿Cómo lo tratas? ¿Tratas de acercarte a ellas? ¿Guardas tu distancia? ¿Qué te recomendaban en esos momentos? ¿Qué sentías? Porque me gustaría saber cómo procesas todos estos temas, porque aparte eres la alcaldesa, no puedes caerte, tienes que ser resiliente, vamos, tienes que tener buena cara y no dejamos de ser humanas. Ujú. Pues en este caso fue en el periodo en el que yo pedí licencia y estaba yo en campaña para un tema de reelección. Entonces no tuve la oportunidad de tener algún acercamiento, yo solamente me enteré por terceros. Pero sí en funciones, una de las primeras acciones es que el buen juez por su casa empieza. Claro. Y que nosotros tenemos que arropar también a muchas mujeres que antes de mi cargo o durante muchos años han venido sufriendo acosos laborales, acosos sexuales, y que en el momento que me toca a mí entrar como presidenta municipal, una de las primeras acciones fueron hacer un reglamento interno sobre acoso sexual y laboral en contra de las mujeres. Y lo que sería pues un tema de violencia, ¿no? Para todas ellas. Este fue aprobado por el ayuntamiento y eso no te voy a decir que lo elimina, pero sí lo contiene. Y fue la primera acción en la que dijimos, vamos a poner pues una mano firme sobre la mesa, porque como mujer tengo que poner también el ejemplo de que voy a apoyar a más mujeres y de que tengo que ser sorora con ellas. Y no solamente eso, la congruencia tiene que venir acompañada de acciones. Empezamos a impulsar un centro que era únicamente una dirección, de la dirección del instituto, no el instituto, era la dirección de las mujeres, que era un escritorio pequeñito en un rincón, olvidado allá en la esquina, siempre, y estaba porque así decía la normativa que tenía que estar. Entonces formamos un instituto de las mujeres, que me tocó hacerlo junto contigo, y que en 1 año y medio, claro que se pudo, y que es voluntad política. Entonces, vamos a hacerlo. Oye, pero hay que hacer reglamentos, pero hay que meterle presupuesto, pero y teníamos que hacerlo, cabildear y todo. ¿Por qué? Porque eso arropó a muchas más mujeres, llegando a tener una estructura de más de 8,000 mujeres a las cuales se atendieron, que en vez de que fueran 5 que teníamos al mes que iban a un caso violentado, llegaron a ser 50 al mes. Entonces, no es que no hubiera violencia, es que pusimos las condiciones para poderles ayudar y acompañar y tener una cercanía con esas mujeres que no tenían a dónde acudir, con esas mujeres que no tenían una capacitación para tener una libertad económica, que no tenían un acompañamiento jurídico, que no tenían un acompañamiento psicológico y que de todas maneras estaban viviéndolo. Entonces, creo que las acciones como funcionaria, como presidenta municipal, deben estar plasmadas. El hecho de que hiciéramos también modificaciones en nuestro plan de ordenamiento territorial para cerrar todos los antros o todos los centros de giros negros donde se contratan a jovencitas y a mujeres para otro tipo de abusos y de explotación sexual. También tuvimos que cerrar esa llave desde ahí, desde donde corresponde la función de autoridades municipales. Y eso, por supuesto, que repercute en otras acciones en donde estas células pues se vayan a otro lado, porque aquí en el municipio se protege a las mujeres. Entonces, claro que hay acercamientos desde donde la parte de la legalidad y la autoridad nos lo permite. Y tuve la oportunidad también de tener esos enfrentamientos con mujeres que llegaban sumamente enojadas conmigo. ¿Y yo qué hacía? Pues escucharlas y decirles, mire, no están solas. Aquí estamos también, por eso estamos haciendo estas acciones.
Y no se trata nada más de darles una sobadita y Pero porque llegaban enojadas, porque estaban en contra de lo que hacía. podría ser por alguna situación, algún tema personal, algunas era con temas de ayuda. Fíjate que no me tocaron tantas enojadas. Al contrario, creo que tuve mucho más apoyo de las mujeres por primera vez que en otras ocasiones. Creo que se ayudó a ser visibilizadas y a ser valoradas también, en- no solamente en un gobierno, socialmente, y también con casos de éxito y mujeres que lograron transformar sus vidas. Y esos casos tenemos que decirlos y tenemos que compartirlos. Que para eso es que vale la pena luchar. Porque cambias la vida, si ya cambiaste la vida de uno, ya valió la pena. Sí, claro. Con una que cambies ya valió la pena. Entonces, para mí la violencia política de género, cuando les digo, no tenemos que victimizarnos, tenemos que sobresalir de eso, ser sobrevivientes, ¿para qué? Para poder hacer, para que podamos concretar, aterrizar acciones que le ayuden a más mujeres. Si solamente nos quedamos en la parte de la víctima y del que no puedo, no, pues es que no es fácil. Por eso tenemos que seguir luchando. Por eso te tienes que sobreponer y te la tienes que creer cuando te dicen, a qué te tienes que sobreponer? Cuando te dicen que no puedes, cuando te dicen que te insultan, que te hacen memes, que te ponen todos los calificativos más agresivos, que incluso llegas a una depresión. Yo la primera campaña me deprimí 4 días en mi casa y me encerré y les dije, yo ya no quiero su candidatura, muchísimas gracias, tengan, esto no es para mí. No, esto no lo soporto, ¿no? No, yo soporto. Y llegó mi equipo a rescatarme. Llegaron por mí, me dijeron, Cindy, aquí estamos todos para ayudarte. Y yo, no, porque me están poniendo drones en la casa, porque me están vigilando, porque nos mandan motocicletas en campaña para algún accidente, porque nos quieren sacar de la carretera, porque nos han amenazado con armas largas, que si votas si vienes a apoyar a su campaña, ya no puedes, la próxima vez te vas a llevar un balazo. Entonces, claro que nos dan todas miedo, pero decirles que quienes hemos pasado por situaciones, y seguramente yo soy una de miles candidatas que también han sufrido ese tipo, decirles a todas esas mujeres que no están solas, decirles a todas esas mujeres que muchas veces estos temas de intimidación, pues es porque les estamos jugando el poder, pero que cuando llegamos y cuando atravesamos esta tormenta y estamos en el poder y tenemos la oportunidad de ayudar a más, todo ha valido la pena. Fíjate que esto que tocas es muy importante. A mí me gustaría preguntarte en estos momentos, escuchándote, hay un punto clave en donde tú dices, me doy cuenta de que estas situaciones son violentas, me doy cuenta de que no nada más es de que estoy saliendo, hago una campaña, recibo estas amenazas, recibo estas situaciones de memes, de groserías, de violencia, todas estas acciones violentas, sino además me percato de estos temas. Yo alcanzo a ver por lo que nos compartiste que tuviste varios momentos en donde hay estos ejercicios de participación política y desde el día uno prácticamente estamos viendo que hay acciones de violencia. Hay acciones de no. Además, digo, valga también poner el contexto para las personas que nos escuchan. San José Iturbide es un municipio que lo tenemos al noreste del estado, que es un municipio tradicionalmente machista, donde las mujeres, pues, que son o que gobiernen, pues tampoco era como lo ideal, lo oportuno y que también, pues, estas situaciones confluyen, ¿no? Primero, a mí me gustaría preguntarte, ¿en qué momento Cindy, que está participando, que tiene todas las ganas del mundo, dice, oye, estoy sufriendo violencia? En el momento en el que yo lo hago, ¿Recuerdas ese momento? sí, ¿Recuerdas el momento en que dices, Dios, estoy siendo violentada? sí, cuando empecé a ver memes, que ¿Cuál fue tu primer meme que viste? Digo, si no lo puedes compartir, porque yo sé que estos temas son difíciles, que luego son ejercicios donde puedes revictimizar, pero quiero también comentar que ya lo hemos platicado, hemos preparado para pues hacer este tipo de abordajes y si tú me pudieras comentar. gráficamente, y te lo puedo decir, que ponían al presidente del partido, con una foto, una imagen del presidente del partido, una imagen mía, diciendo que gracias a que yo abrí las piernas, tengo una candidatura. Y que tuve que pasar por muchos hombres en funciones para que yo pudiera lograr aspirar a un cargo, empezando por ahí.
Eran cosas demasiado fuertes. En otras imágenes donde involucraban a mis hijos, donde involucraban en ese momento a mi esposo, a mi familia completa. Y tener que tener la valentía de investigar primero de dónde venían, quién los había mandado, si me podían compartir las imágenes. Empecé a recabar información y lo que hice fue levantar una denuncia. Teníamos a la parte que era agresora, que era un vecino mío. Este vecino incluso tenía cámaras que daban a mi casa para detectar a qué horas yo entraba, salía y mandar toda la información al contrincante. Y se inició una investigación. Esta investigación a través de la Fiscalía, a través del Instituto Estatal electoral. Estatal Electoral. Ahí presentaste tu denuncia por violencia política. Se presentó y procedió. Fue la primera denuncia digital que procede aquí en el estado de Guanajuato, de hecho, por violencia política de género. Procedió, hay una sentencia, incluso que se hizo a esta persona, en donde se le pidió pues una disculpa pública que hasta la fecha no ha hecho, y también pues para que fuera registrado en el Registro Nacional de Agresores. Entonces, hasta la fecha ninguna de las dos cosas ha sucedido. Hay que seguirle con el seguimiento para esto, pero te lo pongo de manera así tan gráfica. Esa es una. Y la otra, eso fue en campaña. Y al año y medio de la campaña es donde ya sale la sentencia. Pero cuando yo entré también al cargo, y lamentablemente también fue dentro de mis mismos compañeros de trabajo, un compañero de trabajo al que invito y como funcionario público, siendo mi brazo derecho, yo tengo al año una situación de salud y lo dejo a cargo. Y le digo, me vas a cubrir durante este mes y medio porque yo estoy en una situación de salud. Y cuando me voy, pues me doy cuenta de que había una serie de indicaciones en las que no le informé nada a ella, todo me lo informan a mí, porque ella no puedo atender las situaciones. Nunca tuve una llamada, nunca tuve en un mes y medio de incapacidad ninguna situación que me dijeran, oye, está pasando esto. Se propuso subirse el sueldo, cabildeando con otros. O sea, en el ayuntamiento. En el ayuntamiento. Ahorita nos subimos el sueldo. Acá no está la alcaldesa. Sí, por supuesto. Se propuso subir 30,000 pesos el sueldo. Omito el nombre, pero seguramente sí me ve, ya sabe quién es y a qué me refiero. Y también, cuando yo regreso, al darme cuenta de varias situaciones así, y de estar haciendo algunas alianzas con la oposición, pero demostradas, al tener un evento, incluso fue el primer evento que yo tuve de las mujeres, con 3,000 mujeres en el auditorio, donde invitamos en su momento también a nuestra actual gobernadora. Y lo hicimos muy visual, con playeras moradas por el evento del 8 de marzo. Pues esta persona... Yo estuve ahí. Tú estuviste, Abby. ¿Qué te cuento? Estuve ahí. Ese evento. Pues este funcionario llega y dice, ¿saben qué? Que no van a ser playeras de este color, del color del partido, porque pues le dije, no, es que es un evento de mujeres, no de partido. Se peleó con todos y dijo, no, es así. Le dije, va, aquí yo ya estoy. Y ya llegué, ya llegué. Y después empezó a hacer campaña, que pues ahora era con él en la línea porque él era el candidato. Yo al año y medio todavía vi mis funciones. Dije, a ver, no te confundas. Yo estoy en funciones y esto pues se respeta, ¿no? Terminé despidiendo. Lo despido y inmediatamente después surge una página con memes, y memes igual de agresivos hacia mí, hacia mi familia. Amatorios. Sí, pero yo sé cuáles son, incluso los bots y los memes, porque él me lo dijo antes de irse. Entonces, por supuesto que también no tengo pruebas, pero tampoco dudas de esta persona. Entonces empezó a hacer una campaña en mi contra y después yo advertí que era una persona que pues que estaba ejerciendo mucha violencia política, ¿no? Lo contratan en el partido y les dije, no, cuidado con esto. Bueno, es que esa es otra situación. Yo ya puse los antecedentes. Y desde ahí
era lo mismo. O sea, era una campaña en contra, y me decían, oye, Cindy, pues, ¿qué le hiciste? Y yo, pues, despedirlo. Después sube como regidor cuando nos vamos a campaña. Y lo primero que hace como regidor, porque estaba como suplente en la segunda regiduría de mi infracción, llega a decir que ahora sí se van a hacer las cosas bien, que quiere pedir todos los contratos fantasmas y que vamos a sacar la corrupción, siendo de mi fracción, siendo la persona que yo puse y llegando a ser la gente de mi mayor confianza. Por eso te entiendo perfectamente cuando hablamos de la gente De la confianza. de la confianza, de la gente que pierdes la confianza. Y aquí fue pues por parte de un hombre. Entonces yo tuve que recabar las pruebas y les dije, aquí está. Digo, ¿de qué estás pasando? No, nunca lo denuncié. E incluso a la alcaldesa en turno que se quedó, le hizo la vida imposible. Le quitó los firma de contratos y convenios y se alió con la oposición. ¿Podemos preguntar por qué no hubo esa denuncia? Yo creo que en su momento no lo vimos como tal. Yo estaba tan ocupada en una campaña y en un proceso de ganar, que no era mi prioridad. Pero ahí no queda. Después lo quitan de regidor y regresan a la que estaba porque pues dio muchos problemas. Ujú. Y la oposición, cuando gana la oposición, lo contratan ahora de contralor. Y lo primero que hace de contralor es mandarle llamar a todos los funcionarios directivos, 40, 50 directores. Dijo, ahora todos ustedes vienen a declarar porque todos ustedes hicieron todo mal. Me dice el contralor, y tú estuviste en la administración. E incluso a través de uno de los regidores se le propuso que me pusieran o fabricaran una denuncia penal en mi contra para que el ayuntamiento actual me procesaran sin elementos y viniendo de esta persona. Y hoy esta persona regresa a trabajar después de contralor, pues el ayuntamiento lo saca otra vez, por tercera ocasión va para afuera y ahora lo contrata el ayuntamiento nuevamente y ahora resulta que quiere ser candidato del partido. Y les digo, ¿cómo es posible que tengamos gente dentro de la misma casa ejerciendo la violencia política de género tangible y que entonces no hagamos nada? Y empiezo por mí, ¿sabes? Por iniciar a poner esas denuncias, ¿no? Esto es importante porque finalmente hoy estamos hablando de un tema que nos descarna, de un tema que también va avanzando, que si en un primer ejercicio veíamos nosotros la violencia política en razón de género en este tema que ya platicábamos de levantar de mano, hoy tú nos dices, después de mi proceso de funcionaria, de ser una servidora pública, de tener pues ahora sí que el honor de ser la alcaldesa en un municipio del noreste del estado, hoy me estoy abriendo de corazón, me estoy abriendo de todas las situaciones que viví, de que fue una situación de violencia y de cómo hoy también lo vimos y lo dijiste tú de manera muy clara, en ese momento no era mi prioridad y yo creo que aquí vale la pena también hablar de que pues las mujeres seguimos con esas 25,432 cosas que tenemos que hacer, con esa todavía pues un ejercicio del dispensa del tiempo que no es tan equitativo como para los hombres y en donde también tenemos que priorizar y tenemos que hacer. Pero a mí me gustaría un poco regresar, Cindy, y preguntarte desde esta parte donde pues es evidente que estás viviendo todas estas situaciones de violencia y en ese momento también es evidente que estás en funciones, en un cargo. eh, ¿Qué pasaba por la mente de Cindy? Cuando digo qué pasaba es porque seguramente mucha gente te llegó a aconsejar, hazlo, pon una denuncia y habrá gente que te dijo, no, no lo hagas, no vale la pena, o mira, concéntrate en esto, o mira, concéntrate en aquello. Y tú lo acabas de decir ahorita, yo creo que debo de empezar por mí y saber que a lo mejor en ese momento tuve que haber presentado una denuncia o tuve que no, pero hoy que lo estás viendo ya en un ejercicio de retrospectiva, ¿crees que debiste de haber hecho algo diferente? ¿Qué te decían en ese momento? ¿Qué sopesaste? Digo, y me gustaría saberlo para la gente que pues, el día de mañana va a tener estos cargos y desafortunadamente
estos ejercicios de difamación hacia las mujeres es un constante y una herramienta de cómo ejercer violencia. Yo les voy a decir la experiencia más dura que me tocó pasar. Quedarme callada. Y tener otras prioridades. Pero eso me repercutió en la salud. Porque tuve cáncer de tiroides. Y eso era dolor de hablar. Era dolor en la garganta. O sea, de verdad no me salía la voz. Estaba yo afónica. Y no por las cuerdas vocales. Era la fuerza. Porque primero estaba mi salud. Y no me di cuenta que por permitir tantos insultos, tantas faltas de respeto, tantas estupideces y tantas tonterías que te dicen, no tiene caso, no vale la pena, no te enganches, Sé fuerte. sé fuerte, tú puedes. No, a mí eso me enfermó. Yo hoy por eso no tengo TikTok. No, ni reparo en decir, yo te mendigo. Ni reparo. Yo no tengo reparo en decirle a las mujeres, quieres llorar, llora, quieres gritar, grita, quieres hacerlo, hazlo, porque si no lo pagas doble. Lo pagas por no hablarlo, lo pagas porque lo paga tu salud y no se vale. Y creo que también es un momento muy importante de decirlo. La violencia política también enferma. Por supuesto que aquí lo somatizas de una forma en la que no te das cuenta y que también en su momento, fíjate qué diferente es el entorno que tienes. Los medios de comunicación no fueron lo mismo para mí que para un hombre. Estaba yo en medio de una campaña en donde era más importante o pesaba más mi vida personal que la de mi contrincante, que con expediente en mano, que es un agresor, que es una persona que se orina en la vía pública, que es una persona que golpeó a su mujer y que lo tiene ahí en el juzgado una carpeta con 11 carpetas de expediente, con denuncias, ¿sí? Con periódicos. Eso no fue tan importante. Y eso tiene que ver también con todavía lo que nos falta a nosotros luchar. No, pero si era un tema de mi vida personal, eso sí tenía más peso, eso sí era más señalado. Ahí sí daban nota. Ahí sí daban nota. E incluso también en funciones, como alcaldesa. No era el mismo tipo de notas que eran en mi gestión a las que son ahora. Y no tiene que ver con que tú le pagues a los medios, con que hagas convenios. No. Sí hay una... Porque también dicho de paso, esto es algo que se habla mucho, ¿no? Entre telones. No, es que los medios están tratando de provocar o te están presionando para que tú hagas un convenio con ellos y ya no te van a molestar. No, y sí me tocaron, ¿sí? Y me tocaron ampones y gángsters que se fueron a sentar a mi oficina y me dijeron, si no me das tanto, te voy a empezar a atacar. Haz lo que tengas que hacer. Dije, pero yo no voy a estar comprando y no voy a estar haciendo algo a lo que se le llama extorsión. Me estás extorsionando. Acto seguido, era cada 15 días o cada semana, no sé, que eran notas y notas agresivas. Y notas que decía, a ver, síguele. Pero extorsionada no. Entonces también tienes que tomar decisiones en las que tienen una consecuencia, pero pues también les digo, no, yo no voy a ser parte de esto, porque entonces también se hace un ciclo vicioso. Y que también lo tenemos que hacer visible, porque eso tú dices, No es lo mismo, ¿eh? no es lo mismo cómo pueden llegar con los hombres, porque ahora quien nos diga, es que con los hombres también llegan y les dicen lo mismo. Sí, puede ser que lleguen y les digan lo mismo, pero ¿estás de acuerdo que la manera en cómo atacan a un hombre, a una mujer es completamente distinto? Y claro que responde a una situación de género. Y claro que con una mujer, digo, no hay filtros. Se meten desde lo que comen tus hijos hasta lo que te puedas pensar, o sea, porque ni siquiera va con el tema de lo que estás haciendo, de cómo estás funcionando, de si tomaste una buena o mala decisión al interior del ayuntamiento, que sabemos que como servidores públicos puedes ser sujetos a una crítica y estás consciente de ello, pero una cosa es una crítica y otra cosa es que de tu vida personal hagan un ejercicio de difamación y que dependes de lo que la gente quiera decir. No, claro, o sea, ¿cómo te recuperas? ¿Cómo te recuperas de lo que vienes escuchando en una campaña, en redes, en desprestigios, en gente alrededor? Y que llega un momento en que dices, oye, casi te le estabas creyendo, ¿sí? Casi te le estabas creyendo, pues que te pueden manejar. ¿Cómo sobrevives a que te digan, ¿qué te digo? Que todos nos dicen cuando nos metemos.
en la política. Lo primero que te van a decir es que eres amante de medio pueblo o de medio gobierno, que eres una robamaridos, que eres X, Y, Z, ¿sí? Y dices, no, o sea, ¿cómo? Y eso te empieza a consumir. Ay, no les hagas caso, eso no tiene, pues claro que no soy yo, pero sí afecta. Pero duele. Y duele porque Por supuesto. tú vienes de tener una estructura familiar. Y duele que lo vean tus hijos, y duele que lo vean tus hermanos, y duele que lo vea la gente que amas. Y que lo veas tú y que dices, ¿por qué? ¿Por qué tengo que pasar estar por esto? exhibida y expuesta y que la gente diga de mí lo que quiera, nada más porque sí? Y te voy a decir algo. Claro que en su momento dolió. Y claro que en su momento me quedé noqueada, porque yo no sabía qué hacer. Si tenía que responder, o tenía que ignorarlos, o tenía que seguir. Hoy ya no me duele. No, que aparte, Hoy ya te puedo decir, hoy me vale madres. no, yo les digo porque les digo, pero en esos momentos tú dices, híjole, es que aparte las mujeres tenemos que quedarnos calladitas, porque calladitas nos vemos más bonitas, ¿no? Entonces para vernos bonitas hay que callarnos. Sus mujeres ya no se callen, ya hay que vernos feas, no importa, pero valientes. Y valientes, y hay que decir lo que es. Y la verdad es que hoy lo disfruto tanto. Y lo disfruto al decir, digo lo que realmente pienso, lo que siento. Y ya no es mi tarea el si les parece o no les parece. Yo creo que hoy la tarea y la lucha que nosotros tenemos es darles esa confianza a más mujeres que vienen también caminando con nosotros, porque necesitamos la participación de más mujeres en la política. Necesitamos que se involucren más las jóvenes, nuevas síndicas, nuevas regidoras, pero que también tengan la fuerza de la valentía de que hay una causa por la cual luchar. Oye, yo te voy a preguntar algo bien fuerte. En todo este tema Y yo, más fuerte. de estas situaciones, ¿qué te decían las mujeres cercanas a ti? Qué valiente. O alguna mujer, no sé, que políticamente fuera muy fuerte y te dijera, Cindy, denuncia, Cindy, aguántate, Cindy. Digo, y lo quiero platicar porque eh, luego hablamos mucho de la sororidad, pero también a veces es que las mujeres no sabemos ser sororas o cómo responder ante estas situaciones de violencia y todo parece ayudar a que se sigan gestando este tipo de acciones. Y hoy también hay que ponerlo en la mesa. Oigan, mujeres, si ustedes se están dando cuenta que alguien lo está viviendo, ¿qué hacer? ¿Qué te decían las mujeres y hoy, después de tiempo, qué te hubiera buscado, Depende. qué te hubieran dicho? Son diferentes círculos. O sea, había círculos de mujeres que decían, oye, qué padre, que te motivan, que qué valiente eres. Otros círculos de que, no, amiga, qué miedo. No, qué bárbara, solo tú, yo ni loca, ni me meté. Pero valiente, ¿por qué? Porque no hacían nada. Porque lo hace el dude. Oye, ve y dile. Y veías, pero nosotros te empujamos, Te aventamos. te aventamos así, ¿no? Y pues escuchas de todo. O sea, comentarios positivos. Yo creo que son más los positivos. Pero ahí depende de cómo lo interiorices y cómo lo quieras trabajar. Porque dije, bueno, ese era mi caso. Pero yo volteaba a ver también a mi alrededor y mujeres que me inspiraran. Dije, si esto pasó yo, ¿qué no pasará a una mujer como una gobernadora, que tenemos tantas en el partido, como una Livia, como una Maru Campos de Chihuahua, como Tere Jiménez, misma Xóchitl también en la presidencia, como nuestras senadoras, y que cada día están luchando y que cada día están en su posicionamiento y que cada día defienden las ideas, defienden las luchas? Entonces, la verdad es que yo prefiero voltear siempre a esas mujeres que me inspiran, decir cómo lo lograron, cómo lo hicieron. Y también buscar esas herramientas, porque yo me quiero ver también como una mujer igual de fuerte. Seguramente no han tenido caminos fáciles y que no debemos de quedarnos solamente en el miedo y en la cobardía de no hablar y de no levantar la voz. Yo creo que hoy has señalado algo bien importante. A ver, no me digas solo que soy valiente. Dime qué tengo que hacer, ¿no? Totalmente. Y también te tengo que decir que yo creo que una mujer que me acompañó mucho en este proceso para entender desde los conceptos, el aterrizarlos y de tener una guía, tú me acompañaste. Y te lo digo no porque estemos aquí,
porque te lo digo públicamente y también te lo he dicho en lo privado. Sí. Sí. O sea, ha habido un acompañamiento y una inspiración también para no equivocarnos, para no confundirnos y para no salirnos de la línea de donde debemos de estar. Si tú no tienes esta parte y si no tienes la apertura de dejarte asesorar, de tener esa iniciativa de aprender de otras, eso sí es sororidad. Y creo que también debemos aplicarla desde uno mismo. No sororidad de ti para otras, sino también tú de dónde te sostienes. ¿Quiénes son esa red de apoyo? ¿Dónde están esas mujeres que tienen nombre, que tienen cargo, que tienen trayectoria, que tienen experiencia, que tienen conocimiento y que no podemos detenernos? Entonces, para mí sí ha sido importante tener alrededor mujeres que me han ayudado. Mujeres que incluso con las que he trabajado, esposas de gobernadores de aquí de nuestro estado, que me han dado la mano en momentos muy difíciles. Me dicen, vente, aquí estoy, aquí está algún trabajo, aquí está un proyecto, aquí está esta situación que tenemos que hacer y de las cuales yo he aprendido muchísimo. Por eso creo que si a mí en algunas, muchas, todas ocasiones han sido las mujeres las que me han levantado, tengo esa obligación moral de también ayudar a muchas más y decirles, sí, vamos a pasar por esto, pero tranquila, no estás sola. O sea, agárrate y sostente de quienes vamos abriendo brecha en esta lucha. Fíjate que escuchándote, sí, la verdad es que vivimos muchísimas cosas, Cindy, y Cindy nos enseñó a muchas porque lo que acabas de decir tú es muy cierto, fuiste la primera persona que levantó la mano, la primera mujer que dijo, estas situaciones que están en medio me están ejerciendo violencia política y la gente te decía, no es cierto, y aguántate, y espérate, y esto, y pasaste por 1 año y medio de proceso, de estar en el día a día, de estar viendo, de que estuviste defendiendo, de que estuviste aportando pruebas, de que a pesar de que había una denuncia, la situación no paró. No. Seguía, 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 y tuviste la precaución, la prudencia, la pertinencia de decir prueba tras prueba, tras prueba, tras prueba, de irlas presentando. Seguramente en el transcurso del tiempo en algún momento dudaste. Pero ¿qué sintió Cindy cuando leyó la sentencia? No, bueno, fue un logro no mío, fue un logro de todas. Y fue un precedente de que si eres constante y eres persistente, sí hay justicia. Sí la hay. ¿Recuerdas qué se argumentó? ¿Qué te dijeron en ese momento de la sentencia? ¿Qué decía la sentencia de por qué tú tenías razón? Porque las pruebas eran contundentes, incluso fíjense, muchas veces que nos quejamos de qué teléfono viene, de qué teléfono procede, de qué dirección de IP salió la imagen primera, y aquí están los contactos que se compartieron. Hubo una red que era la primaria que se compartía y ya después se ejercía. Entonces hubo una investigación donde la fiscalía tenía los teléfonos, los mensajes, y eran muchos, y era una cadena de memes que incluso se hicieron y que se logró detectar, incluso poner en el nombre y hacerlo público a través de diferentes medios para la sentencia de esta persona. Y cuando tú leíste la sentencia, ¿sentiste que hubo justicia? Sentí que hubo justicia, al menos que se haya expuesto el nombre, la persona, el agresor, que no era solamente de que te estuvieran pegando y estás llorando. De que no solamente ya, va esta mujer otra vez a quejarse, va esta mujer a que, ay, ahí vienes otra vez con tu tema, porque llegan a ver actitudes como esa. Sí, sí, Cindy, ya sabemos que estoy. Es que ahora pasó esto, y ahora pasó esto, y ahora va en tal sala, y ahora, entonces darle seguimiento, y que también hay hombres que nos han acompañado increíblemente, a mí me han acompañado y me han fortalecido, desde compañeros, desde abogados, y que también se pusieron la piel y dijeron, a ver, vamos a remangarnos y a vamos a hacerle esto y esto y esto. O sea, no vamos a permitir que sigan pasando estas cosas. Y eso también te ayuda, te da fuerza. O sea, tú ves una sentencia y en ese momento, pues todos los medios de comunicación me ayudaron a difundirlo en ese momento. Y además yo recuerdo que platicabas y nos hablabas del tema y Sí, todo mundo, para nosotros ya es un obligado, además cuando estás en clase, pues ver esa sentencia, ¿no? Y estudiarla y leerla y saber cuáles fueron estos ejercicios y estos razonamientos que se tuvieron para condenar a esta persona y sancionarlo. bueno, por lo menos que no te diga, ahí estaba loca. Ahí está esta loca que ya no sabe ni qué decir o qué hacer o
que nada más se queja. No. Efectivamente, todas las leyes y todos los casos de estudio que se han dado, valió la pena. Digo, y no fue una sentencia que logré para mí, fue una sentencia que se logró para todas las mujeres que estamos inmersas en esto. Y por lo menos inhibe. Y que también la gente lo sepa, que se difunda, que claro que tienen diferentes niveles de penalidad, pero de que sí se ejerce, de que sí se investigan y de que sí hay un seguimiento de estos casos. Y creo que algo que no tiene la sentencia y algo que la sentencia no lo dice, es también algo que aún nos compartiste. El tema de qué pasa atrás de esa sentencia, qué pasa después de todos los momentos que viví, de todas las situaciones que tuve que trabajar conmigo misma, de los silencios, de lo que no dije, de lo que no hablé, de lo que tuve que soportar. Y yo creo que hoy por hoy, una de las áreas de oportunidad que tenemos es que estos procesos no pueden llevarse solos, no pueden llevarse aislados, no son procesos donde, pues siéntate con una psicóloga y platícalo. Yo creo que hoy también es muy importante que nosotros busquemos cuáles son estas atenciones que debemos de acompañar con la víctima, porque son situaciones que te aniquilan y que pueden dar pauta a estos ejercicios de salud. Y que no queda ahí. Claro que impacta el entorno. La esposa del agresor se quedó con tanto enojo y con tanto coraje que en un tema que lo tomó tan personal que agredió a mi hermana físicamente. Fue después y agredió a mi hermana a golpearla afuera de la escuela de sus hijos. O sea, la lesionó. Sí, la lesionó. Mi hermana no quiso levantar denuncia. Claro que yo le dije, hazlo. Porque ¿cómo es posible que este tipo de situaciones pase? Y fue por una situación política. Entonces no solamente quedó entre el agresor y yo, sino que va con la esposa va con mi hermana. Ujú. Trasciende. Y es importante, por ejemplo, estas cosas, Cindy, que hemos platicado, que de repente decimos, ok, ya no presentamos una denuncia porque lo mismo, estamos acostumbradas, ya no hagan más problemas, ya tienes una sentencia, ya déjalo así, o sea, no es su culpa, pero al final del día son cosas que nos esperamos rebosar. Lo hubiera hecho. Sí, y yo creo que hay que cambiar esta manera de pensar y qué importante escucharte a ti y decir, oigan, yo lo hice, pero pues ya nadie lo haga, al contrario, lo que podamos hacer para levantarnos todas y presentar la denuncia, ¿no? Sí, claro, y hay que fortalecerla y hay que hacerla y, y creo que inhibe muchas cosas, o por lo menos se ponen límites también, que eso es algo que nos cuesta muchísimo trabajo. No somos grilleras, no somos malas, simplemente sabemos poner límites, sabemos decir hasta aquí y de aquí no puedes pasar. Entonces eso asusta. Y ya cuando eso asusta al otro lado, cuando no estás afín a sus intereses, pues te ataco, pues te digo, pues te agrego. Y que justo hoy no sea ese el camino, no es el camino de, pues puedo difamarte, puedo decir, puedo hablar, puedo ser. Hoy yo me divierto, la verdad, hasta con mis haters porque Dices, esto bien, todo a ver qué dicen el día de hoy. no, hombre, yo en las redes sociales me divierto mucho porque hay mucha gente con la que tengo contacto hasta la fecha y gente que me sigue, que me apoya y que, aunque sean en situaciones personales, pues siempre estoy compartiendo, ¿no? Parte de mi día a día y de las cosas que veo. Mis ojos están viendo esto, hoy sentí esto, hoy felicito tal, que ya no tiene nada que ver. Pero cuando levanto la voz y cuando digo, oigan, hay algún posicionamiento de que esto no está bien porque es un tema social y que no quiero llevar un tema social es cuando le está doliendo a la población y es a la población en donde yo estoy. Y trato de no meterme en un tema político para no politizar las cosas, ¿no? Pero bueno, tratando es una diferencia que casi la verdad no participo en eso. Pero cuando sí, bueno, salen mis haters así, a decirme y yo hasta les contesto y yo sí. A los bots no, a eso no los contesto, esos hasta los quitamos. Pero es una parte de que decirle, ya, o sea, ya esto lo tengo más trabajado. Ya eso lo tengo más fortalecido, ¿sí? Ya hoy no me duele, ya hoy puedo hacer muchísimas más cosas porque ya aprendí el camino. Pero creo que también es eso importante, que no puedo normalizar que pasen este tipo de situaciones, que hoy al final del día digas, bueno, la herencia que me quedó es tener una serie de personas que me odian, que me mandan una mala vibra, que están criticando las situaciones que hago.
Pero es que sí son la No son las condiciones, ¿no? Sí. Que se deberían de vivir, no son las condiciones en las que deberíamos de estar. ¿Qué crees que falta para protegernos, para no sufrir violencia política? Si hoy te pusieran del otro lado y te dijeran, bueno, después de todas las experiencias que ha tenido, ¿qué cambiarías tú para hacer esta protección, para lograr que las mujeres o tuviéramos más mecanismos o de plano tuviéramos condiciones que nos protegieran de estas situaciones violentas? Pues ocupar cargos de toma de decisiones, eso es un importante. Pero no solamente que cuando estés en el cargo digas que bueno que ya llegué porque ya pasé por esto. Ya estoy aquí, ya. Ya. Y si yo lo viví, que lo vivan las demás. Sí, ya, o sea, me tomo la foto y no voy a mi casa. No, hay que tomar acciones, hay que aterrizar las voces de muchas y ver en dónde está pues parte de la problemática. Hacer una estrategia entre lo que ocurre por cada localidad para proteger a más niñas, más jóvenes, a más mujeres. Entonces yo creo que si las mujeres que nos puedan escuchar, que tienen intenciones, que tienen esa eh, pretensión de ocupar un cargo público, que se pregunten, oye, si quieres ser regidora, síndica, alcaldesa, diputada, gobernadora, senadora, lo que quieras ser, solamente pregúntate para qué. ¿Para qué quieres ser? Hay dos vías. Una es por tener una vocación realmente de servicio, tener una vocación para el bien hacer en una sociedad o por poder. Porque cualquiera de las dos es válida, porque de esta ya casi no hay de vocación. Pero si quieres también el poder, que sepas para qué sirve, para qué se usa. Y ese poder lo utilices para ayudar a más. Entonces, yo creo que lo que hace falta es sí que participemos más, que sepamos a lo que vamos, que no se nos olvide en el momento que estamos ahí. Que en el momento que tú eres una regidora y en el momento que te fuiste votada, que no se te olvide por qué llegaste a ese lugar. ¿Fue por alguna lucha? ¿Fue por alguna causa? ¿Fue por algún apoyo incluso de mujeres? Entonces, que los respaldes, que nos representes y que el día que tú estés ahí, cuando salgas del cargo, salgas con la cadena alta y con la satisfacción de que diste resultados. Y que seas congruente, ¿no? Porque también lo platicábamos, de repente abrazas una causa y resulta que tienes el cargo y se te olvidó Se te la olvidó. causa, ¿no? Entonces, yo me lo voy a llevar así cómoda porque ya no quiero conflictuarme con nadie. No, pues para eso, pues no participes en un cargo político. No, porque al Literal. final es eso, un cargo político es la defensa de los intereses. Entonces, pues tienes que estar en ese ejercicio y en esa defensa. Y yo me haría todavía más, aprovechándose lo que te escuchaba, Cindy, Ajá. ¿qué papel crees tú que deben asumir los partidos políticos y los medios de comunicación para no provocar o tolerar ejercicios de violencia política en razón de género? No provocar o no generar. Pues yo creo que quitarle toda la parte mediática, ¿no? Irnos a veces nos perdemos en el proceso. A veces nos perdemos en la comprobación, en el dijo, en el me dice. Y tenemos que quitar toda esa paja y ser súper concretos. ¿Hay o no hay? O sea, si tenemos, por ejemplo, un caso de violencia política de género, en este sentido, que se analice el caso, que sea práctico, que sea rápido, que no sea tan burocrático y que no nos perdamos en el que sí, déjame lo veo, déjalo, checamos, lo analizamos y te avisamos. Déjame buscar pruebas. Voy a buscar pruebas, Ajá. porque se te fue el año, los 2 años, se enfrió y ya no lo resolviste. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es más resolutivos, más asertivos y en determinar si sí era o no era. Y también decirlo, ¿sabes qué? Si sí es, vamos a proceder legalmente de esto, con una estrategia muy puntual. Pero si no es, tampoco vamos a estar haciendo algo que nos haga perder el tiempo a todos y que no lleguemos a ningún lado. Entonces yo creo que hay que ser más efectivos, sobre todo. Te he escuchado decir en algunas ocasiones que es importante que los hombres que hayan tenido una situación de violencia, a ver, no se les permita participar. O sea, no podemos cerrar los ojos y decir, bueno, participa, ¿no? O ya te exoneraste. Pero también vemos a muchas mujeres, como digo, casos que hemos visto a nivel federal, que están defendiendo a hombres que son violentos. Y que también pasa situaciones como decir, bueno, es que ya tuvo una sanción, ya él puede seguir participando. ¿Sabes qué?
nunca se lo comprobaron, es que era lo que tú decías. Y creo que ese papel hoy por hoy no debemos asumirlo. ¿Tú qué opinas de este tema? ¿Cómo crees que deberíamos de comportarnos también las mujeres? Y esto lo digo para todas las mujeres que nos están escuchando, porque muchas encontramos resistencias a, no, no es violencia, a mí no me toca, o de repente lo escucho y me voy como de ladito y yo ni me meto en el tema, ¿no? Y creo que pues hoy es lo diferente. Tenemos que meternos en el tema porque nos toca y porque el día de mañana podemos estar ahí también. Pues es una total incongruencia, porque eso lo dices cuando vas a pedir el voto. Cuando vas a una comunidad, cuando estás en un meeting, hablas de que vas a defender a las mujeres. Y en el caso, sobre todo, en las cámaras de diputados, en las cámaras de senadores. O sea, tú no vas y vas a defender a un agresor. Es que ya lo sancionaron. No, tú vas y a la gente le dices, vamos a trabajar y vamos a defender. Pues sí, pero únicamente queda en el discurso. Y en el momento en el que te toca hacer algo, por los intereses a un partido, por los intereses a un movimiento, haces todo lo contrario. Entonces, la verdad, creo que deberían de cuestionarse muchas veces si ese tipo de acciones nos representan. En mi caso, yo sí lo vi en mi distrito, en donde, pues la verdad sí esperamos más en este sentido de que nuestra diputada nos hubiera defendido y no defender al agresor. ¿Por qué? Porque eso nos comprometimos, porque eso dijimos que íbamos a hacer. Entonces hay que hacerlo y no hay que tener miedo. Simplemente. Bueno, después de todo este panorama, sabemos que la violencia política en razón de género, pues es una realidad que tenemos, es una realidad contra la que estamos trabajando para que no pase o para que pase lo menos posible. Y con esto quiero pedirle a Cindy que nos dirija un mensaje a todas las mujeres jóvenes que hoy se preguntan, ¿y cómo participo en la política? Si en lugar de participar estoy escuchando que Cindy, una chica preparada con todo este conocimiento, vivió tantas cosas. ¿Qué mensaje le darías? ¿Vale la pena que participen a pesar de estos temas que traemos? ¿Qué les dirías? Pues en primer lugar, por supuesto que sí, que se la crea. Si tienes ganas de participar, trabaja en esa parte personal en la que seas tu primer fan, tu primer seguidora. Y si tú te la crees, vas a poder convencer a muchas más personas de que lo hagan. Segundo, que sean auténticas, que no tratemos de imitar a nadie, que no tratemos de seguir un modelo, porque cada una de nosotros está hecha de compuestos diferentes, de pensamientos, de valores, de personalidades totalmente distintas. Entonces, que una vez que tú te llegas a conocer, utiliza esta parte a tu favor, porque esa es la que te va a hacer brillar, que no te tienes que comparar con otras mujeres. Yo les digo que todas las mujeres brillamos con luz propia. Algunas somos foco, otras velas, otras sol, otras estrellas, pero todas tenemos una luz que nos puede hacer brillar completamente. Otra, que tengas una estrategia, que tengas muy claro cuáles son los pasos que tienes que seguir, cuál es tu objetivo y hacia dónde quieres llegar. También que te rodees de un buen equipo de trabajo y que le eches ganas. Así nos dicen desde el principio todas, échale ganas, pero que lo hagas así literal. Y que también algo muy importante es que la fortaleza más grande que tenemos cuando nos dicen que somos el sexo débil es eso, es tener la sensibilidad de poder llegar y de poder conectar con más personas. Esa sensibilidad no la quites, no la borres, porque a veces queremos masculinizarnos y a veces queremos ser rudas y duras y que ahora sí voy a hacer y voy a poner y me voy a imponer. No, yo creo que la otra parte es la que es realmente nuestra fortaleza. Hoy necesitamos más gobiernos humanistas, hoy necesitamos más mujeres que nos ayuden a humanizar los gobiernos y que pues empecemos a prepararnos en esto, que no tengamos miedo, que no pasa nada, que andamos vivitas y coleando y todavía con ganas de seguir en la lucha. Entonces, ¿vale la pena? Por supuesto que vale la pena. Pues Cindy, la verdad, encantados de escucharte y yo te pediría un último mensaje para cerrar este capítulo que hoy tuvimos para todas estas mujeres que también al igual que Cindy han sido sobrevivientes de situaciones de violencia a razón de género y de cómo hoy hemos venido a transitarnos, de cerrar nuestras bocas a hablar, a gritarlo, a decir, aquí estamos, somos muchas y muchas nos vamos a apoyar unas a otras. Si hoy una mujer que ha tenido una situación de violencia
se acerca contigo, ¿qué mensaje le darías? ¿Qué consejo le darías? Pues lo primero es preguntarle, ¿qué quieres hacer? Que tengamos un tiempo también para parar, para frenar, para reflexionar. ¿Hacia dónde quieres ir? Si tú realmente eres una persona que está siendo convencida, lo que estás haciendo, estás en el lugar indicado. Si necesitas acompañamiento, si necesitas un grupo de mujeres, pues aquí estamos, de que no estás sola. Cuando decimos no estás sola, es que tenemos que hacer una ruta, es que tenemos que acompañarte, es que tenemos que darte también ese ánimo y esa fuerza cuando estás dentro de las funciones públicas. Entonces, hoy creo que es muy importante que las mujeres lo sepamos. Eso no solamente es sororidad, eso también representa una responsabilidad para quienes están ejerciendo un cargo público o quieran ejercer un cargo público. Hay que prepararnos, hay que, aunque nos digan, voy otra vez a un curso de violencia política de género, vamos, ve 10 veces, ve 20 veces, porque no dejamos de aprender y tenemos que tener la apertura de aprender de otras mujeres y de hombres y mujeres también, que hay, yo insisto, porque también hay hombres que nos ayudan en esta lucha y que lo entienden. Oye, otra vez a violencia, llévatelos también, porque Grecia, sí, vamos deben a hacer hacer todos. y en la función pública lo hacía también, obligaba a mis compañeros de trabajo. Y director, que no vaya, me pasan la lista. A ver, aquí Exactamente. Entonces también, pues si tienes algún cargo y si tienes gente a tu cargo también, invítalos y háganlo casos prácticos y vayan identificando cada una de las situaciones para que no se normalice. Y levantemos la voz. O sea, eso es todo. Hagamos esa reflexión, hagamos esa pausa si estamos en el lugar en el que queremos estar y estamos convencidas que vamos a hacer algo, que vamos a querer lograr un cambio, que vamos a poder ayudar a alguien más. Y créame, vale la pena. pues este es tu podcast, Somos Voz, y hoy tenemos una voz que no se dejó callar, una voz que trascendió a un ejercicio de cáncer y que te trataron de callar y aquí estás. Y me gustaría que cerraras este capítulo, es tu podcast, es tu capítulo, es tu voz. Y créeme que muchas mujeres te están escuchando, así que, amiga, cierra, por favor, y danos ese último mensaje que todas estamos deseosas de escuchar. Pues muchísimas gracias, primeramente, por darse la oportunidad de escucharnos y que esto es más que nada compartir. Yo desde aquí les quiero decir con todo el corazón y ahora sí que con toda la garganta, ya sin ningún límite al respecto, de que hacemos la voz, de que necesitamos de todas y de que hagamos las cosas por algo que nos mueve, por algo que sentimos, que involucremos las emociones. Hazlo por ti, hazlo por tus hijas, hazlo por tus hermanas, hazlo por tus sobrinas, hazlo por esas mujeres que todavía vienen atrás de nosotros caminando. Tenemos muchas cosas todavía por dar. Hay mucho Guanajuato todavía que tenemos que seguir impulsando. Y ya vemos muchas mujeres que estamos dispuestas a hacerlo, a que se sumen, a que tienen instituciones, un partido maravilloso como es este y sobre todo, pues aquí hay un gran canal de promoción política de la mujer, de Mujeres de Acción en Guanajuato con Anabel Pulido, que seguramente tendrá mucho que enseñarnos a todas. Gracias. Somos Voz, los esperamos en el próximo capítulo. Enfrentar la violencia política en razón de género requiere valentía, pero también unión y conciencia. Cada obstáculo, cada intento por silenciar a una mujer debe convertirse en una razón más para alzar la voz. Participar en la política no es un privilegio, es un derecho que debe ejercerse con fuerza y dignidad. No estamos solas. La familia, las amistades y las redes de apoyo fortalecen el camino. Capacitarse, reconocer y denunciar son pasos esenciales para erradicar esta realidad. Que ninguna mujer dude en participar. Su voz, su presencia y su decisión son el verdadero cambio que la política necesita.